www.conocimientobiblico.com. Términos de teología cristiana. Glosario básico para estudiantes de teología sistemática. Términos teológicos, parte 2. Baja crítica. El análisis de los textos y manuscritos de la Biblia con la meta de decidir cuál es el texto auténtico. Blasfemia. Insulto, habla abusiva que destruye o daña la reputación de las personas o, especialmente, palabras de este tipo dirigidas contra Dios, Cristo o el Espíritu Santo. Calvinismo. Las enseñanzas de Juan Calvino, que vivió entre los años 1509 a 1564, especialmente cómo las desarrolla el Sínodo de Dort. Canon cerrado. El hecho de que no se puede añadir ningún libro más a los 66 libros que componen la Biblia. Canon. Del griego canon, que significa una vara derecha. Tomó el significado de regla o norma y después de la lista de libros aceptados por la Iglesia en su totalidad como escrituras inspiradas por el Espíritu Santo, esto es, los 66 libros de la Biblia. Carismas. Una palabra griega que significa dones generosos concedidos gratuitamente. Se usa para hablar de los dones del Espíritu Santo. Romanos 12:6, 1 Corintios 12:4, 9, 28, 30 y 31. Carismático. Relacionado a uno o más dones del Espíritu Santo, o poseedor de ellos. Usado con frecuencia para designar a todos los que le dan importancia a la persona y la obra del Espíritu, y a la disponibilidad y utilidad de los dones en el presente. Cluniacenses. Miembros de un movimiento de reforma monacal que duró de los siglos X al XII, centrado en la abadía de Cluny en el valle de Ródano, Francia. También se incluye entre ellos cerca de 10.000 monjes de Inglaterra. Comunión abierta. La disposición de servir la cena del Señor a todos los creyentes que se hallen presentes, sean miembros de la iglesia local o no. Comunión cerrada. La enseñanza de que solo los miembros de una iglesia local determinada pueden compartir la cena del Señor. Consagrado. Apartado para el uso o servicio del Señor. También se usa para hablar de una vida cristiana más profunda y rica entregada a Dios. Consubstanciación. La enseñanza de que el cuerpo de Cristo se une espiritualmente con el pan y la sangre de Cristo se une espiritualmente con el vino en la cena del Señor. Consustancialidad. El hecho de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten el único ser divino o su sustancia. Corán, el libro sagrado del Islam. Cosmogonía. Toda teoría sobre los orígenes del universo físico.
Creacionismo progresivo. La idea de que Dios creó a base de actos creadores diferentes que o bien estuvieron separados por el tiempo o que se superpusieron durante un considerable periodo de tiempo. Creacionismo por decreto. La opinión de que la creación se realizó por mandato directo de Dios. Credo. Confesión. Una declaración donde se resumen las enseñanzas principales de la Biblia que los cristianos deben creer. Credo de los apóstoles. Una declaración de fe que en realidad no procede de los apóstoles, sino de la Iglesia romana. Se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Credo niceno. El Concilio de Nicea, que se celebró en el año 325, redactó un credo que fue revisado en el Concilio de Constantinopla, que se llevó a cabo en el año 381. Aún se recita la versión en muchas iglesias como confesión de fe. Cristología. Del griego Christos, que significa ungido, y logos, que significa palabra, enseñanza, mensaje. Es el estudio de lo que enseña la Biblia acerca de la persona, el ministerio y la obra de Jesucristo. Crítica histórico-literaria. Análisis literario e histórico de los libros de la Biblia, también llamada alta crítica. Crítica de textos. El análisis de las variaciones en las palabras de los manuscritos hebreos, arameos y griegos de la Biblia, con el fin de determinar cuáles deben haber sido las palabras originales. La mayoría de estas variaciones son diferencias pequeñas en cuanto al deletreo y al orden de las palabras. Crítica de redacción. Trata a los escritores de los evangelios como autores y teólogos más que como simples recolectores de tradiciones, como en la crítica de formas, e intenta determinar por qué y cómo usaron estos escritores la información que tenían a mano. Crítica bíblica. El análisis de las cualidades literarias e históricas halladas en la Biblia, no una crítica en el sentido corriente de la palabra. www.conocimientobiblico.com